Muy buenos días a todos. Continuamos con nuestro estudio del Sri Ram Charitamrita de Goswami Tulsidas Ji. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Recuerden que estamos en la parte en que Hanumanji da el salto sobre el océano para dirigirse a Lanka en busca de la madre Sita. En el quinto descenso de Maharaja Tulsidas en la mente del señor Shiva para extraer esta maravillosa historia, cual el tituló como Sundarkanda. Viene una siguiente prueba para Hanumanji. Ya él pasó la prueba de la serpiente que enviaron los dioses a probarle. Y entonces nos cuenta Maharaja Tulsidas que había una demonia que vivía en el océano y que atrapaba a las aves que pasaban por encima a través de mantras de trampa. Viendo sobre la superficie del agua el reflejo de una criatura que iba por los aires, le atrapó, las atrapaba y las aves quedaban estáticas sin poder moverse. De esta manera, ella todos los días se alimentaba de aves. Empleó ese mismo truco contra Hanuman, pero el jefe de los monos inmediatamente vio cuál era el truco que ella empleaba. El valiente hijo del dios del viento la despachó y la arrojó a través del océano, resoluto de mente como era. Llegando a la otra orilla, él contempló la belleza de aquel bosque con las abejas zumbando en busca de miel. Árboles de diferentes especies se veían encantadores con sus frutos y flores, y él se sintió particularmente deleitado en su corazón al ver las innumerables aves y bestias que en aquel lugar vivían. Viendo una montaña enorme delante de él, valientemente corrió hasta llegar a la cima de esta. El jefe de los monos, Uma, le dice el señor Shiva a Parvati, no merecía ningún tributo o ningún reconocimiento por aquella hazaña, porque todo eso le era atribuible a la gloria del Señor, quien devora a la muerte misma. Al llegar a la cima de la colina, contempló a Lanka, la fortaleza más hermosa que desafía toda descripción. Era sumamente elevada y estaba rodeada por el océano en todos sus costados. Las láminas de oro esparcían su lustre en todo alrededor.
La encantadora ciudad estaba dotada de una pared fortificada eh, eh, grabada en oro, con piedras preciosas de diferentes especies, y contenía muchos caballos hermosos, caminos, veredas, mercados, calles muy lindas y avenidas. Y estaba decorada de la mejor manera en todo sentido. ¿Quién podría contar las multitudes de elefantes, caballos y mulas, las huestes de soldados de infantería y carruajes, y las tropas de demonios de todas las formas? Una hueste indescriptible más allá de toda posibilidad. Arboledas y huertos, jardines y parques, lagos, así como pozos grandes y pequeños, se veían sumamente encantadores. Hijas de seres humanos, de nagas, de devas y gándharvas, músicos celestiales, enamoraban con su belleza la mente aún de los renunciantes. Por aquí y por allá rugían los poderosos guerreros dotados con formas descomunales como de montaña. Se trenzaban el uno al otro en lucha de diferentes maneras, con diferentes técnicas, y se retaban los unos a los otros a duelos. Miríadas de campeones poseyendo formas aterradoras celosamente guardaban la ciudad en todos sus costados. En otras partes se veían a viles demonios festejándose de alimentarse con búfalos, seres humanos, vacas, burros y cabras. Túlcidas te ha narrado brevemente esta historia únicamente porque ellos muy pronto van a abandonar sus formas corpóreas en el santuario de las flechas del señor Ram, y por lo tanto esos mismos que están haciendo estos actos terribles van a obtener el estado supremo de beatitud. Esa es la característica fundamental de la divinidad, es esa compasión extrema. ¿Okay? Porque fíjense que estamos hablando de individuos sumamente malignos, que violan toda ley de compasión, de humanidad, de sensatez, de amor. ¿Okay? Y estos mismos individuos, al caer muertos por las flechas del señor Ram, obtienen el máximo estado de beatitud. Por eso es que vemos en todas las filosofías y religiones que se dice que el arrepentimiento sincero es la causa de la beatitud final. Porque en la medida en que el individuo realmente migra de un actuar vil, inadecuado, de iniquidad, y de corazón se arrepiente y transforma su conducta,
puede lograr el máximo estado de realización. Porque lo importante es la pureza de corazón con la que el individuo se entregue a la búsqueda de su verdadera naturaleza, a la búsqueda de sí mismo. Esa es la clave de todo. Por eso mi amado maestro de Banán solía decir que es más fácil que un asesino alcance el estado de beatitud final a que lo alcance alguien que se la pasa rezando y rezando. Porque el asesino tiene una condición fundamental que es imprescindible para uno lograr el samadhi o el enfoque concentrado, que es no tenerle miedo a la muerte. Porque él ya ha estado tanto en contacto con la muerte que se ha familiarizado con ella y no le tiene miedo. El apego al cuerpo físico, que llamamos la forma, o el nombre, o la condición que el individuo posea, si es hombre, si es mujer, ¿sí?, es la causa fundamental de que el individuo sea incapaz de lograr los estados profundos en su desarrollo espiritual. En la medida en que uno va entendiendo a través de la experiencia directa que ni es esa forma, ni es ese nombre, ni es hombre, ni es mujer, ni es el título que tengas, ni eres la nacionalidad bajo la cual tu cuerpo esté registrado, y te desentiendas de todos esos adjetivos identificativos que el individuo tiene, y te des cuenta que tú eres un espíritu que está morando dentro de ese cuerpo físico, y que en algún momento ese cuerpo físico deberá ser abandonado porque ya no puede seguir subsistiendo más, y entonces empieces a desidentificarte con todas esas cosas y a identificarte con tu verdadera naturaleza. En esa misma medida, el individuo entonces va desarrollando la capacidad de que en la práctica constante de su sadhana espiritual, ir profundizando cada día más en el conocimiento de su verdadera naturaleza. En la medida en que uno conoce mejor su verdadera naturaleza, en esa misma medida se va liberando del temor a la muerte. Y cuanto más liberado o liberada del temor a la muerte se encuentre, más fácil le es alcanzar esos estados profundos de meditación y alcanzar el estado de liberación de todo condicionamiento. Por eso es que Maharaja Tulsidas acá lo dice: les narro todos los hechos o acciones espantosas que esta gente realizaba por el solo hecho de que muy pronto, bajo las flechas del Señor Ram, ellos van a alcanzar el estado de beatitud final. Porque para alcanzar ese estado, lo único que se necesita es desprenderse de todo apego, de toda identificación con cualquier cosa de este plano. Continúa Maharaja Tulsidas diciéndonos: viendo la hueste de guardias que defendían la ciudad, el jefe de los monos
pensó dentro de sí: voy a asumir una forma sumamente pequeña y entraré esta noche en la ciudad. Hanuman asumió entonces una forma, un tamaño tan pequeño como el de una cabrita, e invocando al Señor en su forma humana, al Señor Ram, comenzó entonces a avanzar hacia Lanka. En la entrada a Lanka, en la puerta de entrada a Lanka, vivía una demonia llamada Lankini. Quien le preguntó al verlo: ¿hacia dónde te diriges sin mi permiso? Tonto, ¿no te has dado cuenta acaso quién soy yo? Todo el que se atreva a entrar aquí con intenciones de robar no ha servido más que de alimento para mí. El gran mono se encargó de ella, dándole un tremendo puñetazo tan fuerte que ella cayó al suelo vomitando sangre. Entonces, recomponiéndose, Lanka o Lankini se paró y juntó sus manos llena de angustia, dirigiéndose a él con suma humildad, y le dijo: cuando Brahma le concedió a Ravan la bendición que él había buscado, el Creador me dijo la siguiente clave. El exterminio, cuando se marchaba, me dijo: sabrás que el fin de la raza de los demonios ha llegado cuando tú caigas abatida por el puñetazo de un mono. En ese momento, ten claro que ha llegado el fin de la raza de los demonios. Veo, mi querido Hanuman, que de algún modo he debido ganar algún gran mérito, que he podido ser bendecida al contemplar al mensajero del Señor Ram en persona. Si tú pones, querido hijo, en una balanza de 2 platos los deleites del cielo y las dichas de la beatitud final, ellas, en un lado, van a ser levantadas sin dificultad por un momento de la dicha que se deriva del contacto con los santos. Si yo en este plato pongo los deleites del cielo y la dicha de obtener la beatitud final, y en este lado pongo un momento de disfrute de la compañía de un gran sabio, él inmediatamente levanta los otros deleites. Porque, ¿qué nos quiere decir Maharaya Tulsidas con esta frase? El poder uno entrar en contacto con un hombre conectado
con su propia divinidad, con un hombre que se ha vuelto Dios en sí mismo a través de su entrega, su devoción, su práctica, su austeridad espiritual. Entrar en el egregor de energético que este individuo genera es un momento extático que te transporta, aún estando en el plano físico, te transporta a unos estados de conciencia tan sutiles, tan hermosos, que así tú por ti mismo logres moksha, vas a recordar con gran deleite, con gran felicidad, aquellos momentos que pasaste a los pies de tu gurú. Porque así tú hayas logrado despertar en ti tu divinidad, hayas logrado la comunión con ese Atman, con esa alma universal, y estés conectado con la divinidad misma. Los momentos que pasaste a los pies de tu gurú, cuando tú mismo estabas sumido en la ignorancia todavía, los vas a atesorar en tu corazón y en tu mente como momentos súper especiales, inigualables e inigualados. Eso es lo que esta demonia está experimentando en ese momento. Y por eso le dice a Hanuman, porque hijo mío, el hecho de que si tú pones en un plato los deleites del cielo y el gozo de la beatitud final, y en el otro pones un instante de la compañía de un devoto puro, este inmediatamente pesa muchísimo más que los otros dos deleites juntos. Porque esos momentos, muchachos, yo les insto que busquen ustedes poder estar en contacto con un devoto puro, con un gurú fidedigno, alguien realmente entregado a la divinidad, y disfruten de esos instantes en compañía de estos grandes santos o santas, porque ese satsanga, le llamamos satsanga, esa compañía, esa comunión que tú alcanzas con la divinidad en presencia de estos individuos que en sí mismos han alcanzado ese contacto permanente con la divinidad, eso es incomparable. Es incomparable. Y si logras tener la dicha de convivir un tiempo con un gurú fidedigno, a sus pies, recibiendo la enseñanza y viviendo el día a día, tú te vas a dar cuenta que esos son momentos de gozo y gozo
y gozo y gozo. Y te vas a reír mucho y te va a sacar la piedra a ratos, te va a hacer enojar y a ratos te va a confundir. Pero cuando ya no esté más a tu lado, vas a llorar recordando esos hermosos momentos. Narayam Madhvananda. Entra en la ciudad, le dijo la demonia a Hanuman. Entra en la ciudad con el Señor de Ayodhya, entronizado en tu corazón, y cumple todas tus encomiendas. El veneno se transforma en néctar. Los enemigos se vuelven amigos. El océano se contrae a sí mismo al tamaño de la huella de la pata de una vaca. El fuego se vuelve frío y el monte Merú, oh Garuda, parece como un mero grano de arena para aquel a quien el señor Ram le ha mirado con benignidad. Hanuman asumió ahora una forma aún más pequeña e invocando al señor Ram, entró en la ciudad. Revisó todas las mansiones y vio innumerables guerreros por aquí y por allá. Luego se abrió camino hacia el palacio de Ravan, el cual era sumamente maravilloso, más allá de lo que las palabras puedan describir. Ahí contempló al jefe de los demonios en sueño profundo, pero no vio a la hija de Vaideha en ese palacio. Luego notó otro edificio espléndido con un templo consagrado al señor Hari, que estaba allá en la distancia. La mansión tenía las armas, el arco y la flecha del señor Ram pintada en sus paredes y era sumamente hermosa, más allá de toda descripción. El jefe mono se regocijó al ver sembradíos de plantas, de jóvenes plantas de tulasi en aquel lugar. Y se preguntó, Lanka es la morada de toda la hueste de demonios. ¿Cómo puede un hombre piadoso vivir en un lugar como este? Mientras el jefe de los monos estaba así cavilando dentro de sí, Vibhishan, el hermano menor del señor Ram, se despertó. Comenzó a repetir el nombre del señor Ram en sus ruegos y Hanuman se deleitó en su corazón de encontrar a aquella alma virtuosa. Debo entrar en contacto con él de la forma que sea, porque la causa que uno tenga jamás se va a ver perjudicada en las manos de una buena persona. No importa lo que tú quieras lograr, si logras el apoyo de un alma noble, lo que tú quieras lograr jamás se va a ver afectado. Al contrario, se va a ver beneficiado. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Esa es la importancia de la compañía de almas nobles. Porque en la medida en que yo me rodee de buenas personas, de buenos sentimientos, de corazones limpios,
todos mis objetivos se van a ver facilitados. Mientras que si yo me rodeo de personas envidiosas, celosas, egoístas, ellas van a hacer hasta lo imposible por hacer que yo falle en lo que quiero conseguir. Para eso se requiere un buen karma. Y un buen karma me lo genero es a través de la entrega incondicional a la búsqueda de Dios. En la medida en que yo desarrollo en mí valores elevados y entiendo los principios que rigen la vida y me voy desprendiendo de toda envidia, de todo celo, de toda desconfianza, en esa misma medida voy atrayendo hacia mí, como el imán a las limaduras, a almas nobles. Y en la medida en que yo me rodee de almas nobles, estoy garantizando la consecución de mis objetivos. Habiendo tomado así la decisión, dice Maharaya Tulsidas, asumió entonces Hanuman la forma de un brahman y se dirigió ante Vibhishan. Tan pronto como él escuchó las palabras de Hanuman, se levantó y se acercó a donde este último se encontraba. Inclinándose a los pies del Brahman, le preguntó acerca de su bienestar. Cuénteme todo acerca de usted, mi santo señor. ¿Es usted uno de los sirvientes directos del señor Hari, Narada o alguno de ellos? Mi corazón está lleno de excesivo gozo al contemplarlo hoy. ¿O es usted el señor Ram mismo, un amoroso amigo del pobre, quien ha venido a bendecirme con su presencia? Inmediatamente Hanuman le contó todo acerca del señor Ram y también le reveló su verdadera identidad. En el momento en que Vibhishan escuchó todo aquello, un escalofrío de emoción recorrió su cuerpo, el cuerpo de ambos, y quedaron transportados con la dicha del pensar en las huestes de virtudes del señor Ram. Escúchame, oh hijo del dios del viento, ¿cómo vivo yo aquí? Mi situación es similar a la de aquel de la pobre lengua que vive en medio de los dientes. Que el Señor de la raza solar, mi querido amigo, siempre me muestre su gracia, sabiendo que soy alguien que no tiene un maestro. Dotado como estoy de una forma pecaminosa y demoníaca, soy incapaz de hacer ningún tipo de sadhana que me permita lograr la realización de Dios, y mi corazón no alberga ningún amor puro por los pies del Señor. Pero, mi querido Hanuman, confío ahora que el Señor Ram me concederá su gracia, porque uno nunca va a lograr entrar en contacto con un verdadero santo si no posee la gracia del Señor Ram. Es únicamente porque el Señor el héroe de la raza Raghu ha sido gentil conmigo, que tú me has complacido ahora con tu presencia no solicitada. Hanuman le respondió: escucha, Vibhishan, el Señor es siempre afectuoso con sus sirvientes, porque esa es su naturaleza. Imagínate, ¿qué puedo yo hablar
o decir que mi nacimiento es superior al tuyo, siendo que yo nací como un mono frívolo, displicente y travieso en todas sus conductas. Todo aquel que nos invoque a sus cercanías, lo más seguro es que termine sin comida ese día porque nos la habremos robado toda. Escucha, amigo mío, aunque yo soy sumamente desdichado, el héroe de la raza Ragú me ha concedido su gracia hasta a un mono tan travieso como yo. Y sus ojos se llenaron de lágrimas al experimentar la gracia del Señor de los Rebus. Por lo tanto, no es de extrañar que aquellos que a conciencia se alejan o no adoran a dicho Señor, vaguen por la vida llenos de desdicha. Así, relatando las virtudes del Señor Ram, Hanuman derivó un solaz indescriptible. Luego, Vibhishan le narró en su totalidad dónde había estado viviendo o dónde estaba viviendo la hija de Janak. Luego Hanuman le dijo: escucha, hermano, me gustaría poder ver a la madre Sita. Vibhishan le explicó con lujo de detalles la forma en que él podría llegar ante ella, y el sol y el hijo del dios del viento inmediatamente se despidió entonces de Vibhishan y procedió con su encomienda. Asumiendo otra vez aquella misma forma de mono chiquito que había tomado antes, se dirigió entonces a la arboleda de Ashoka, en donde Sita había hecho su residencia. Mentalmente se inclinó ante ella tan pronto la vio. Obviamente ella había estado en vela durante toda aquella noche, con su cuerpo sumamente delgado. Tenía una sola crineja o cola de caballo de su cabello sobre su cabeza, y repetía dentro de sí misma la lista de las virtudes y excelencias del Señor Ram. Ella mantenía la vista fija en sus propios pies, mientras que su mente estaba absorta en el pensamiento de los pies del Señor, de los pies de loto del Señor Ram. El hijo del dios del viento se sintió sumamente agobiado al ver la tristeza de la hija del Señor Ram, de la hija de Janak. En India, cuando la mujer está separada del marido, es costumbre en el peinado hacerse una sola cola de caballo para como mostrar que está triste, que no se siente bien. ¿Ok? Eso es lo que hoy vamos a ver de la historia del Ramayana, cómo el juntarse un devoto con otro devoto es causa de elevación espiritual para ambos, es causa
de un gozo indescriptible y es causa de contacto con la divinidad. Ese gozo, esa felicidad que se experimenta cuando uno está en contacto, por eso le llamamos satsanga, la buena compañía. Cuando uno está en contacto con alguien que ha establecido su propia divinidad, que ha hecho contacto con eso que llamamos Dios, eso es algo, una experiencia suprema. Y es algo que de corazón deseo para todos ustedes, que algún día en esta encarnación puedan estar en contacto con un hombre de Dios o con una mujer de Dios que les permita experimentar ese gozo supremo, indescriptible, inenarrable, de poder estar cobijado o abrigados por ese egregor, esa aura especial que irradia a alguien que ha logrado su comunión con Dios. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudeo Parvati Pate Arhara Mahadev. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Que tengan una hermosa semana.